sé si usted se acomodó como estamos aquí acomodados. Yo estoy disfrutando en la pausa de un rico cafecito que nos sirvió Claudio y disfrutando del tema, nuestro tema hoy que está vinculado a lo que nos gusta y nos interesa hablar de la fe. Porque la fe mueve la mano de Dios, la fe me abre la bendición, me abre la posibilidad de relacionarme con Dios. Y la fe para nuestras vidas es el elemento vital. Y estamos viendo al number one, al padre de la fe, al más grande, al ejemplo más alto de fe de este hombre llamado Abraham, que creyó en lo que Dios le decía que le iba a dar herederos cuando el hombre tenía casi 100 años, cuando nunca había podido tener un hijo. Su esposa además no era una criatura, tenía 90, y dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y después explicaste cómo este pacto entre Dios y Abraham se sella con este sacrificio. Así es. Donde se parten los animales. Correcto. Y donde se hace toda una ceremonia para ratificación de esto. El Señor en el capítulo 15 le sigue hablando que no solamente iba a tener una gran descendencia, sino que le iba a dar la tierra, que en el futuro llegó a ser la tierra de Canaán. Y entregada las palabras del Señor, él estaba parado frente a los sacrificios, no sabía de qué manera se iba a representar Dios, porque él estaba acostumbrado que los pactos se sellaban con la persona. Claro. Pero dice que él recibe la palabra y versículo 11, interesante, que mientras él esperaba en la manera que Dios se iba a manifestar, dice el verso 11, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de los animales para el sacrificio, y dice que Abraham los ahuyentaba. O sea que él estaba esperando a Dios que se manifestara, pero en vez de venir Dios, venían las aves de rapiña a robarle lo que era la esencia de su fe. Dios le había dicho, trae los animales que vamos a hacer pacto. Y antes que Dios venga, vienen los buitres. Venían los buitres a comérselos el sacrificio. Esto tiene un simbolismo, Pablo y la gente, muy especial. Que antes del cumplimiento de la promesa de Dios, siempre hay un periodo, siempre el enemigo va a poner dudas, temores, circunstancias para que tu fe decaiga, para matar la esperanza, para no darle crédito a la palabra y a la promesa de Dios. Pero como era el hombre de la fe y dice que él creyó y abrazó la promesa, él las ahuyentaba. Y me imagino que él hablaba imaginariamente le decía, yo no estoy esperando a ustedes, yo estoy esperando a Dios, huyan. Y la espantaba para que no tocaran el sacrificio. Pero dice la palabra que el día transcurrió y Dios no venía. Interesante, porque estamos hablando de un proceso, de una ceremonia larga. Sí, correcto. No es que estoy un ratito acá. Sí. Y dice que sucedió que puesto el sol, verso 17, claro, ya estaba llegando la noche y ya oscurecido, él ve un horno humeando a la distancia y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. Y en aquel día Dios hizo pacto con Abraham y le dijo, así será tu descendencia, te daré esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras él toma la victoria contra las aves de rapiña que venían a devorarle lo que era la esencia de su fe, y esperó hasta el final, el hombre que perseverara es fiel hasta el fin, él sabía, eso era lo que lo sostenía su fe, él sabía que Dios iba a venir, que Dios se iba a manifestar. Y él comienza a ver en medio del firmamento un horno de fuego ardiendo, y de ahí sale una antorcha de fuego, y que viene en dirección a donde estaban los sacrificios, y que él estaba ahí adelante. Y él se dio cuenta, al venir en dirección de los sacrificios, que era el simbolismo que Dios venía a sellar el pacto, porque dice la palabra que Dios hizo pacto con él. Ahora, una cosa interesante, Dios cumplió, preparó el sacrificio, vamos a hacer pacto. Pero una cosa que me llamó la atención, si los pactos lo hacían entre dos, ¿por qué no pasó Abraham? Solo Dios pasó.
Dice que paseaba, entraba y salía, entraba y salía. Es cierto. ¿Por qué Abraham no pasó? Abraham lo vio de lejos. De lejos. Porque Dios le estaba dando un mensaje. Abraham, yo te di una palabra, te di una promesa. Una promesa en la cual tú lo único que tienes que hacer es creer. Porque por tu razón humana no estás en condiciones de hacer nada para dar cumplimiento a esta promesa. Esto es una promesa grande, poderosa, sobrenatural, que yo me comprometo de cumplirla. Lo único que hacemos pacto es para que vos creas, vos ya has creído. Entonces cada vez que Dios pasaba solo y no le exigió a Abraham que pase, le estaba diciendo a Abraham, vos has creído y por causa que has creído, el pacto lo hago yo contigo, que yo voy a cumplir y voy a hacer lo que prometí. Mirá. Y vos no tenés que hacer ningún esfuerzo humano, todo es mío. Porque esto es una promesa que yo te di y va a ser una obra sobrenatural. Bueno, efectivamente todo esto se cumplió y todo le dio Dios lo que le había prometido. Y retomando un poquito lo que decía en la parte primaria, Pablo, que Dios también con nosotros ha hecho un pacto que quedó sellado para la eternidad en los cielos y también aquí en la tierra. Un pacto que dejó las marcas de la sangre de su Hijo, que todo el legado que Dios nos dejó, que son sus promesas maravillosas para nosotros, su descendencia, no son una palabra que le escribió cualquiera de estos hombres que algunos pueden llamar que sean trasnochados. No, son las promesas eternas de Dios, que Dios la dejó enmarcada en un pacto que hizo con nosotros. Y el pacto no fue en una unidad de acuerdo entre dos personas. El pacto lo hizo Dios solo, entregando a su Hijo, derramando su sangre en la cruz. Y a nosotros nos dejó solo como Abraham, que si creemos y aceptamos por la fe lo que Dios hizo a favor nuestro, todas las promesas maravillosas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Hoy Pablo, y en esto vos mencionabas recién, en esta charla que tuviste con esta señorita, estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre tan grande que, como dice la Escritura, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. La fe está siendo menguada, está siendo sacudida, pero yo le digo a mis amados oyentes que aunque vengan las aves de rapiña a querer robar el sacrificio, que quiera sacarte de lado la obra redentora de Cristo, donde está nuestra base, que quiera hacerte creer que las promesas de Dios son puro cuento, aférrate a la palabra de Dios. Acuérdate como Abraham, que cuando salió y miró las estrellas conforme al pedido de Dios, yo creo que Abraham no miró estrellas, él miró hijos, miró nietos, miró bisnietos, miró toda su descendencia de acuerdo a lo que Dios le había prometido. Mira por la fe lo que el Señor te ha hablado y te ha prometido, y si Dios lo prometió, Él es fiel y justo para cumplir. ¿Qué me cabe a mí hacer ahora? Una tarea de ejercicio muy grande: espantar todas las aves de rapiña que vengan a robarme la promesa de Dios. Y hay aves, y indefectiblemente vienen. Sí, y alimentarnos en la fe todos los días. Recordar cada día todo lo que Dios me ha dado y caminar en función de esa maravillosa promesa. Interesante. Y Norberto ha hecho la conclusión de esto, no hay mucho más que agregar porque la decisión es ahora absolutamente personal. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios dice que quiere hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer con eso que se me plantea, se me presenta como un imposible, como algo que humanamente no tengo cómo resolver? ¿Voy a creer? ¿Seré capaz de creer? Abraham es el ejemplo más alto por la enorme imposibilidad de que eso que Dios decía que iba a hacer, pudiera ser desde lo humano posible. Pero él creyó. Y dice que esa fe, solo esa fe, obró como justicia. Ahora, el pastor Norberto dice, en el medio, entre la fe que se manifiesta y el cumplimiento de esa promesa, hay un proceso, hay un periodo, y en ese medio a veces están los ataques, los embates. Una batalla espiritual. Fuerte. Creo que
mucha gente hoy está en medio de esa batalla. Tal vez alguno que nos está mirando está en medio de esa batalla, su fe está haciendo, pero si yo creí que Dios iba a traerme salvación para mi casa, yo pensé que, yo creí, escuché que Dios tenía una vida nueva para mí, pero yo miro alrededor, miro lo que pasa, miro las amenazas, miro lo que la gente dice, y no sé, ahora no sé, ¿por qué no espanta, no ahuyenta esos buitres que vienen a tratar de robarle, como la parábola de la semilla, ¿no? Esas aves que vienen y se llevan la semilla, que pretenden robarse su fe. ¿Por qué no se afirma en las palabras y en las promesas de Dios? Un ejercicio saludable es escuchar, prestar atención. Yo le agradezco que se haya quedado en este programa. Yo estoy seguro que esto lo está ayudando a movilizarse en la fe. Pero qué importante es recrear nuestro corazón con la palabra de Dios. De esto se trata este programa, la palabra de Dios. Y estoy seguro que si usted le deja lugar a esa palabra, su fe se robustece y puede despejar también esas amenazas, esos buitres que vienen para robarle la bendición que en Dios es firme. No hay cómo no cumplirla. Dios lo que dice va a hacer, lo que ha prometido va a cumplir. Amén. Querido Norberto, siempre un gusto charlar contigo. Gracias. Para mí un placer. ¿Vendrás el próximo programa? Pero cómo no, acá estamos, si Dios quiere. Con usted nos encontramos entonces en pocos días aquí en La Palabra de Dios junto con el pastor Norberto Carlini. Hasta entonces.